aprobación de la reforma política para Baja California se contempla empate de elecciones, reelección, reducción en gastos y tiempos de campaña. Sin embargo, dentro de la misma existen huecos y regulaciones que aún quedan a deber a la población. Expertos en política, entre ellos Víctor Alejandro Espinosa, analista político, Gastón Luquen, exdiputado federal, Carlos Barbosa, exdiputado local, y Antonio Medina, pedagogo, abordaron el tema. Bueno, primero, me parece que se pierde la oportunidad de que fuera una reforma política de gran calado. Solamente creo que se llega a la armonización de la reforma político-electoral federal. Me parece también que hay muchos campos de oportunidad que por desgracia se dejan para las leyes secundarias, pero que el legislador en el estado pues puntualizó algunos temas que me parecen trascendentes, ¿no? Yo considero que hay avances, sobre todo porque se armoniza con la reforma electoral, político-electoral a nivel federal, pero esta es digamos que ha sido la tónica histórica de las reformas locales, es decir, generalmente después de una elección federal viene una reforma federal y luego una armonización en las entidades. Como no tenemos elección este año, no arranca proceso electoral como si el federal el 7 de octubre, pues no hemos conocido la letra pequeña, ¿no? La letra chiquita. Hay que reconocer los aspectos que para mí no son novedosos, son demandas casi las que a algunos les parece novedoso, viejas demandas populares, sobre todo de la oposición de izquierda, etc. Creo que es un paso en la dirección correcta. Hay que reconocer que fue una cosa medio extraordinaria que el Congreso haya votado en unanimidad sobre estas reformas que sí se aprobaron. Yo creo que está bien también el que no prosperara un intento de un aumento de diputados que había por ahí. En términos así, digamos, que considero regular. Pues regular es que en buena medida la reforma que ha aprobado el Congreso Estatal toma lo que se hizo a nivel federal, casi de manera, no quiero decir automática, pero sí inercial. El régimen de transitorios que estableció la reforma constitucional, ¿no? Por ejemplo, se establece como mandato para el legislador estatal el mes de febrero del año que entra para adecuar las leyes secundarias. Dice el transitario cuarto, si mal no recuerdo, que tiene el Congreso del Estado a más tardar el mes de febrero del 2015 para adecuar todas las leyes secundarias que de la reforma constitucional se deriven. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece fechas que en muchos de los casos los parlamentos locales no han cumplido, incluyendo Baja California. Por ejemplo, la Ley General de Delitos Electorales establecía claramente que se tiene hasta noviembre del 2014 para adecuar lo que de esa ley se desprenda para armonizar en los estados. Y si el transitorio de nuestra Constitución te manda hasta febrero de 2015, ahí hay un proceso desfasado. Y insistiría en lo del órgano, en el órgano local, porque yo creo que una tarea pendiente con los órganos locales es la profesionalización, es decir, a imagen y semejanza del INE, la columna vertebral del antes IFE y ahora el INE, sin duda es su servicio profesional. Y esto requiere recursos. Yo espero, me preocupa, cómo hacerle para que el Congreso local no convierta esto, si no está de acuerdo en la composición del órgano, ahorcarlo a través del presupuesto. En política no basta tener a la mano una bola de cristal, ni ser pitonizo. Ojalá vivamos, no digo mucho, unos 5 años y vamos a ver los resultados. Esto, como terminé hace rato, es más de lo mismo. Se trata de una reforma política cuya esencia es cómo obtener más votos y cómo obtener más puestos. A mí me parece, y estoy muy convencido, de que no vamos a encontrar la eficacia que uno quisiera. Yo en sí no, de lo que se probó no, de lo que se quedó corto sí. Que hay un proceso sí de transformación, sí hay un proceso de evolución. Creo que independientemente de que todas las fuentes de modificaciones al derecho electoral han sido siempre
los acontecimientos, es decir, las fuentes reales, lo que sucede, es decir, después de una elección siempre hay cambios electorales. Esta me parece trascendental porque sí plantea ante la sociedad un cambio del sistema político como lo conocemos. E independientemente que el candidato independiente no pueda acceder a la representación proporcional, hoy tiene un derecho a participar en la mayoría relativa. Y esto hasta antes de febrero del 2014 era impensable. Pese a su hibridismo, yo creo que el punto medular es la nueva constitución de los órganos electorales, porque era una de las cosas más desgastantes de todo proceso electoral. Es decir, como la constitución era por cuotas, de entrada en todo proceso electoral, el órgano nacía sin legitimidad. En el partido que no tenía la mayoría en el Congreso cuestionaba al órgano electoral y así íbamos de elección en elección. Yo creo que la solución fue, insisto, ese híbrido, y creo que hay avances porque lo estamos viendo en la constitución de los 17 órganos electorales locales que se está dando. Yo le llamo un contrapeso cuando en estos órganos efectivamente debe de participar la ciudadanía. Yo creo que estas cosas ya están para mí bastante trilladas. Yo diría, por ejemplo, sobre la cuestión de la revocación de mandato. En nuestra historia, que puede repetirse en cualquier rato, se los aseguro, no quitaron a Jicotenca Leiva y con revocación de mandato. No juzgaron ni quitaron a Andrés Manuel López Obrador y había, no se necesita, no se necesita. Entonces, o la participación ciudadana, es decir, una democracia participativa. Tengo aquí unos datos. Se consultó a los militantes o a los proclives a cualquier partido, no cualquier ciudadano, a los que están metidos en los partidos, ciudadanos en general, a la masa. 50% de panistas están en contra de la reforma energética. 65% de las bases del PRI están en contra. 74% de los perredistas están en contra. Sí. El 90% y más de Morena están en contra. Una encuesta seria, muy seria, publicada y publicitada. Y ahí está la reforma energética. Entonces, cosas como esas a mí me parecen ya bromas de muy mal gusto. Yo diría que de la cosecha local, de la cosecha de este Congreso, el punto medular para mí es el empate de elecciones. De la cosecha federal, yo diría que son dos, que son las candidaturas independientes, tres candidaturas independientes, consulta popular y reelección. Yo sí soy reeleccionista porque creo que ya teníamos reelección. Aquella famosa frase, yo diría que la más relevante del México contemporáneo en términos políticos era sufragio efectivo, coma, no reelección. Y aquí lo importante que es una coma. La realidad es que era sufragio efectivo, no, coma, reelección. Entonces lo que estamos haciendo es nada más formalizar o dar un paso en la dirección correcta. Pues de nuevo, insisto, un paso en la dirección correcta, pero un paso relativamente pequeño, relativamente corto. Yo creo que el Congreso actual todavía tiene la posibilidad de retomar estos temas en la medida que legalmente les sea permitido, porque también hay una veda electoral, si no me equivoco, ¿no, Víctor? En términos de que si estamos cercanos a elección, pues no van a tocar esos temas. En términos de la cosecha local propia, pues nomás tenemos 2 o 3 elementos que sí son importantes, pero son, creo yo, insuficientes o pocos para las cosas que pudieran haber hecho y la energía y el costo y el tiempo que le han dedicado. Yo quisiera recuperar de esta reforma política baja californiana del punto de vista de una gran oportunidad, y en eso explícitamente estoy asumiendo de que es lo que yo me reservo como algo interesante, la luz en el túnel. Y eso tiene que ver, por supuesto, con la revocación de mandato, con la consulta popular, con la iniciativa ciudadana, con el plebiscito y el referéndum.
En ese sentido, lo único que le falta para salir, no ver la luz nada más, sino pasarnos a su brillo, es decir cómo. Garantizar efectivamente el derecho ciudadano a participar en estas figuras. Que insisto, pues en mucho es la adecuación a esta gran reforma electoral. Se dejan abiertas algunas cuestiones interesantes que el reto es cómo se van a instrumentar. Por ejemplo, la cuestión de nulidad de elecciones, que se retoma de la reforma federal, ¿no? Cuando hay exceso de gastos de campaña, por ejemplo, en 5% del autorizado, o se viole lo de la adquisición o compra de tiempos en medios de radio y televisión, recursos ilícitos, etcétera. Sí, yo sí creo que la reforma político-electoral federal sí contribuyó mucho a la transformación del sistema político, o mejor dicho, está contribuyendo a la transformación. El 2015 va a ser una prueba de fuego para este mecanismo de transformación. Yo destaco de ello, efectivamente, como lo hizo Víctor, el que se establezca el sistema de nulidades, que hasta antes de la elección del 2012 no existía, y de ahí tantos problemas postelectorales, ¿no? El hecho de que hoy tengamos mecanismos establecidos con mucha precisión en la ley, en la Constitución y en la ley, de cuándo hay la aplicabilidad de la nulidad de la elección y cuándo puede incidir este sistema de nulidades, me parece trascendente. También me parece trascendente que se haya establecido, se haya regulado lo que se denomina las denuncias frívolas, que no es otra cosa que accionar los órganos electorales, los órganos jurisdiccionales con la finalidad de inhibir la participación del otro contrincante cuando no se tiene ningún fundamento ni nada, nomás para asustarlos, ¿no?